¿Cómo era? Entonces, 26 días y contando. A ver, voy 26 días, 23 horas, 53 minutos y 55 segundos quedan para el lanzamiento. Qué magnífico. ¿Dónde lo va a ver, José Antonio? Pues todavía no lo tengo claro porque tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos. Ha habido una cancelación de todos los actos públicos, pero a los investigadores principales y a determinadas partes del equipo pues sí nos permiten. Pero claro, viniendo de Europa, viniendo de España en concreto, en donde el coronavirus ha azotado tanto, pues hay que guardar una cuarentena de 15 días allí en Estados Unidos o hacerse muchas pruebas y todo eso al final se dificulta mucho todo el proceso. Con lo cual, creo, con gran dolor para mí, que lo veré desde aquí, para lo cual vamos a organizar también un evento también importante para vivirlo con toda la familia del instrumento MEDA. Genial, genial. Allí en Madrid, intuyo. Eso es, exacto, en Madrid, en Madrid. Uh-huh. Hay mucha gente detrás. Mi primera pregunta iba más para el lado de conocerlo un poco a usted y estuve leyendo un poco, me causó mucha curiosidad eso de estudiar latín, filosofía y terminar en una misión a Marte. Sí, bueno, al final son inquietudes casi universales, ¿no? La de mirar hacia el cielo y preguntarse por esos puntitos blancos que hay allí desde bien pequeño, o el querer profundizar en ese conocimiento humano es algo que no sé, que compartimos mucha gente, ¿no? Es muy variopinto, lo cierto es que es muy variopinto, ¿no? Y lo que lamento es que solo tiene 24 horas el día para poder hacer todo lo que me gustaría hacer, desde humanidades a la parte más científica. En general, soy un apasionado del conocimiento en general. Pero en realidad ganó más el cacharrerío, como dicen ustedes. Sí. Ahora sí, aunque también he tenido momentos de estudiar la cábala. No sé para qué, ¿no? Quiero decir, no desde un punto de vista profesional ni nada, pero por el mero hecho de conocer, de mirar un poco hacia adentro. Hay que mirar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Y eso, ciertamente, ahora, más allá de la broma, debe sumar muchísimo a la hora de liderar un equipo, ¿verdad? Porque el equipo tendrá la gente distintas inquietudes y uno tiene una cosa un poquito más amplia como para conversar que estrictamente lo del trabajo. Es cierto, además pasamos mucho tiempo juntos y al final, pues, también hay que salir de esos ámbitos puramente de ingeniería o de ciencia, ¿no? Hay que también compartir con la gente y es verdad que cada uno pues tiene su no sé, su corazón, segundo corazón, digámoslo así, porque casi todos los que trabajamos en una cosa como esta somos muy apasionados de lo que hacemos, ¿no? De la ciencia, de la tecnología. Pero siempre hay cosas distintas y te sorprende y hablar con la gente te enriquece muchísimo. Es parte fundamental de esto, ¿no? Y en tal caso la divulgación es algo que entiende como importante. Bueno, España yo creo que tiene una altísima tradición en divulgación científica. Yo cuando tuve la oportunidad de dar unos talleres allí, era como jugar la Champions, porque entiendo que ustedes son muy buenos en eso y lo entienden como muy importante, ¿verdad? Es muy importante, pero no tiene tan larga tradición. O sea, hasta hace muy poco tiempo realmente se veía mal, incluso, ¿no? Estoy hablando de a lo mejor hace 20 o 25 años, se veía mal, porque, claro, si eres pues un científico, un investigador en general que te tienes que dedicar supuestamente a publicar y a investigar, el hecho de hacer divulgación en algunos contextos y en algunos marcos se veía como una pérdida de tiempo. Afortunadamente eso cambió. Y ahora ya no se entiende un proyecto de investigación, una propuesta de un proyecto de investigación que quieres que te subvencione sin que haya esa contrapartida de divulgación. Y tiene lógica, porque al fin y al cabo, pues ya no solo es un pequeño grupo el que hace posible que este instrumento, pongamos por caso MEDA, pueda ir a Marte de nuevo. Ha sido gracias también a los impuestos de la gente. Claro. Con el dinero de la gente, con dinero público, pues se hace todo esto. La motivación que supone para los nuevos científicos, ¿no? Para los científicos del futuro, para los jóvenes, que a lo mejor ahora, pues con 17 o 18 años se están planteando qué hacer con su vida.
Y para que no quede solo única y exclusivamente en el entorno total cercano, ¿no?, de todo esto, ¿no? Se trata al fin y al cabo de compartir y de hacer partícipe a toda la sociedad en general, ya no solo en España, sino a en general la sociedad, pues, de esos logros que hacemos. Y lo curioso de todo eso es que encuentras una acogida increíble cuando tienes la oportunidad de dar charlas o, bueno, eso seguro que lo sabe usted también, cuando vamos a dar charlas y cuentan cosas, pues más allá del coronavirus o más allá de la política o más allá de, en fin, la situación socioeconómica del momento, la gente lo recibe con una pasión, mucha gente, obviamente no todos, ¿no? Pero para mí es algo vital, para mí es algo importante hacer divulgación. Y eso en tal caso también lo hemos aprendido de los que van a lanzar la Perseverance, ¿no? Es verdad, es verdad. Que en tal caso tienen un altísimo acento en todo lo que tiene que ver divulgar las actividades que hacen. ¿En qué otra cosa podemos encontrar diferencias y similitudes, por ejemplo, de España con los Estados Unidos en ciencia, desde luego? Pues, bueno, hay la economía, obviamente, el sistema económico que tiene Estados Unidos, pues es indudablemente muchísimo más potente que España. Siempre le digo, mucha gente, a los jóvenes además también, que lo ven cuando hablo de la NASA, se le brillan los ojos y se le ponen los ojos así grandes, no pensando en la NASA como de película, ciencia ficción. Pues en la NASA no es que haya gente más lista o más alta o más guapa que a lo mejor pueda haber en Argentina o pueda haber en España. Hay un sistema que sí permite que a lo mejor pues haya una estructura dentro de los equipos que a lo mejor pues a una tarea pues hay 3 o 4 personas. En lugar de que a lo mejor en España o en Argentina tal vez, no conozco tanto el sistema argentino, pero que haya una persona para 5 cosas. Con lo cual al final los logros se consiguen pues, porque indudablemente están más allá del nivel de conocimiento actual. Eso no tiene por qué dar miedo, siempre y cuando el desarrollo hasta dar ese salto controle todos los riesgos y asuma planteamientos. Si aquí por este camino no puedo encontrar una solución, pues tengo esta otra opción. Es clave afrontar retos más allá del entorno de confort que nos marcamos, asumiendo riesgos y controlando los riesgos. Y para eso, la cultura americana es muy buena, la cultura de Estados Unidos es muy buena. Si no, nunca habríamos ido a la Luna o nunca habríamos llegado a Marte. Vemos el vídeo de Curiosity, en su momento aterrizando con esa grúa que se quedaba suspendida en el aire, descendía, y parece de ciencia ficción, parece de verdad de película, pero es realidad. Si no es con una mentalidad de ir más allá de lo que conoces, obviamente es un reto, es un importante reto, muy costoso. Pero si lo sabes llevar a cabo controlando todos los riesgos y dando pasito a pasito, no saltos, no pasos grandes, se puede conseguir todo. Eso es cultural. Y de última, desaprender eso que de última incluso nos han inculcado de chicos, que el equivocarse estaba mal. Entiendo que en la actividad de ustedes el equivocarse debe ser algo cotidiano y no por eso está mal, sino se aprende de ese error para seguir adelante. No, hombre, no cotidiano, pues porque también uno aprende además también a ir dando micropasitos, pasos muy pequeños. Sí, evidentemente, pues te puedes equivocar, ¿no? Pero no son totalmente reversibles, ¿no? Equivocarse enseña muchísimo, pero mucho. A Marte, por ejemplo, la humanidad en general, no Estados Unidos, al principio también la Unión Soviética participaba de ese programa, pues se han mandado del orden de unos 49, 50 misiones. Y al principio fallaban casi todas. Sistemáticamente era fracaso tras fracaso. Aunque solo sea para enseñarte cómo no debes hacer las cosas, un fracaso de ese tipo tiene mucho valor y enseña muchísimo. Es por eso por lo que a mí cuando alguna vez me piden que dé una charla de estas de motivación o charla a los jóvenes, trato de inculcarle varios principios, ¿no? Uno es el trabajo en equipo, por supuesto, eso no se consigue yendo uno solo, poniendo un cohete
y dándole un poco de presión a esto y que salga. Pero lo otro es que no hay que tener miedo a equivocarse y a dar pasos atrás. La vida es eso, la vida es caerse y levantarse, ¿no? Pues esto es igual. Y en realidad, para los que no estamos en la tarea, suena como extremadamente ajeno eso de armar un instrumento y terminar llevándolo a más de 100 millones de kilómetros de la Tierra. 500 millones. Bueno, claro, ahí está. Más o menos, ¿cómo podríamos resumir esa tarea? ¿Cómo es el primer momento de planificación, luego de sacarlo del papel y llevarlo a una cuestión más práctica? Y en definitiva, intuyo, después de un proceso de seguramente más de 10 años, en definitiva, verlo ensamblado en una nave que estamos bueno, ahora unos minutos menos, pero seguimos a 26 días de mandarlo a Marte. Pues bueno, además en este caso en concreto, en este último instrumento, el instrumento MEDA, no ha sido tanto tiempo. Recuerdo perfectamente ese día. Era 31 de julio de 2014 cuando recibo la llamada de NASA de Washington diciendo que nos habían seleccionado. 31 de julio de 2014. El ritmo ha sido frenético. Había muy poco tiempo, aunque parezca mucho, pero precisamente por lo que antes hablaba de ir paso a paso, es muy costoso hacer un instrumento de esta naturaleza o hacer un sistema es muy costoso. Con lo cual, cada paso que se da tiene que ser bien afianzado para a partir de ahí seguir avanzando. No se empieza a construir una pieza de estas que han ahora mismo colocado sobre el cohete para mandar a Marte hasta probablemente primeros de 2017. Nos pasamos 3 años haciendo planos, haciendo análisis con las herramientas informáticas que ahora mismo hay. En algunos casos sí construimos alguna pieza física de metal para ver cómo a lo mejor se dobla por las fuerzas o por los choques que se hacen muchísimas pruebas. Pero se pasa mucho tiempo pensando, haciendo análisis, haciendo números, haciendo simulaciones por ordenador, construyendo prototipos, pues a lo mejor burdos, de una parte solo. Para luego, cuando ya tienes la certeza de que ya puedes empezar, empiezas a construirla ya bajo la garantía de que eso puede funcionar y va a funcionar. Y luego simplemente, pues ya se le hacen unas determinadas pruebas finales para ver que todo está ensamblado. Y luego se monta en el rover y ahí se empieza a ver las relaciones que hay contra todos los sistemas. Porque claro, yo en mi casa, pues me puedo construir el mejor instrumento del mundo. Pero cuando yo voy a montarlo al rover, lo mismo no tiene los tornillos, es una exageración, pero para que me entiendan, ¿no? No tiene los tornillos en el lado donde yo había previsto. O el sistema que está en el otro lado, cuando hace así con la antena, me puede dar. O sea, desde el primer momento, esto ya no es solo una cuestión del instrumento, es un sistema de múltiples facetas y múltiples lados. Es un trabajo es ingente la cantidad, el tamaño del equipo que se trabaja ahí. Muchísima gente. Solo en nuestro equipo, en MEDA, contaba del orden de unos 300 personas. Y es solo para un instrumento complejo, pero un instrumento. Hay muchísimo esfuerzo detrás y mucho sufrimiento también, ¿por qué no decirlo? Mucho sacrificio. Pero en realidad es como una culminación, ¿no? Primero fue REMS con Curiosity, luego el instrumento Twins de InSign y ahora MEDA, casi como, bueno, todo lo aprendido antes, ahora puesto al servicio de seguir estudiando esa atmósfera marciana. Exacto. El elemento común de estos tres instrumentos que mencionaba es precisamente hacer esa caracterización, ¿no? y esa monitorización del entorno, de la atmósfera y además también un poco decimos entorno, no le llamamos estación meteorológica porque va un poco más allá de una estación meteorológica al uso. Pero sí, el concepto es ese, el conocer cómo la atmósfera del planeta Marte se comporta, cuál es la dinámica, cómo se comporta y qué papel juega el polvo, por ejemplo, en la atmósfera. O cómo es el ciclo del agua. En Marte hay agua, hay vapor de agua en suspensión
o en forma de hielo en el suelo. No hay, por la presión y la temperatura que hay, no hay agua líquida en su superficie. Algunas gotas depende de cuando se dan las circunstancias de la salinidad, depende de la salinidad que tenga. Pero todo ello al final es esencial. Todo ese conocimiento, por poner un par de casos, como antes decía, es esencial si nos planteamos ya no solo la gran pregunta de si hay o ha habido vida en Marte, sino además también si en algún momento nos planteamos una tripulación humana sobre la superficie del planeta. Eso también va a tener, toda esa atmósfera va a tener una alta implicación ahí. Solo, por ejemplo, para aterrizar ese vehículo, Curiosity pues, o ahora Mars 2020 o la futura misión marciana tripulada. Si no se conoce esa atmósfera, pequeñas variaciones de temperatura pueden hacer que la densidad varíe sensiblemente y eso puede significar que los paracaídas no sean capaces de frenarlo lo suficiente y se puede estrellar. Otro de los instrumentos importantes que lleva es la obtención de oxígeno a partir del CO2 de la atmósfera. MOXIE. Pues ese instrumento depende altamente de la capacidad de absorber ese CO2 hacia sus conductos internos. Pues imagínense los filtros que tiene que impiden que el polvo entre y obstruya las celdas de dentro. Si ese polvo se queda y obstruye eso, la eficiencia de ese instrumento MOXIE descendería muchísimo. Es importante para la NASA y para la misión conocer cómo es ese polvo y cómo es el ciclo de tal.